Los que necesitan del médico son los enfermos, no los que están sanos. Jesús vino a invitar a los pecadores para que regresen a Dios, no a los que se creen buenos. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Ahorita a mi hermana la voy a invitar a comer, ¿verdad? Yo quiero, antes de que comencemos, darte un par de breves anuncios de las cosas que están sucediendo. La verdad, el jueves pasado tuvimos una gran noche, cerca de 45 parejas vinieron al curso prematrimonial, entonces estuvo muy muy padre, aunque hay algunas parejas que ya están casadas, que igual quieren renovar votos. Había una pareja que decía, sí nos casamos, pero ya no nos acordamos de nada. Dije, pues vengan otra vez, no hay ningún problema. Si tú también todavía estás interesado, no es demasiado tarde. El jueves pasado fue nada más una breve introducción, nada más presentamos algunos conceptos, algunas ideas. Entonces, de veras, únete al curso este próximo jueves a las 8 de la noche. Y también yo te pido que te agregues al grupo, porque tenemos un grupo en Facebook que se llama Prematrimonial, donde vamos a estar subiendo nosotros los videos para que los puedas volver a ver, puedas platicarlo con tu pareja y puedan ustedes estar platicando esos detallitos que les pedimos. Y recordarles a todos los que vinieron que necesitan leer el apéndice y el capítulo 1 de lo que me hubiera gustado saber antes de casarme. ¿Cuántos creen que es un montón de información? Entonces léanlo, platíquenlo, dialóguenlo, métanse de una vez a la palabra. Y un anuncio más, muy importante, un anuncio más, y este es un previo. Yo les quiero pedir su oración. ¿Cuántos vieron el promocional del evento Irrazonable? Que es un evento de fe. A lo mejor decías, ¿no se llamaba Fe 101? Bueno, le hemos cambiado el nombre, Dios nos ha dado un corazón para que ese evento no sea un evento nada más de comunidad, va a ser un evento de todas las campus, todos nos vamos a reunir. Entonces, estamos nosotros creyendo a Dios que lo vamos a llevar a cabo en el Auditorio de la Reforma, pero no le digas a nadie. Y todos los que están viendo en internet tampoco no le digan a nadie. Pero estamos nosotros, esta semana ya checamos los detalles, nada más que nos confirmen. No te puedo decir al 100% que va a ser ahí. Pero no estaría padre que nos reunamos todos en el Auditorio de la Reforma el domingo. Entonces yo te pido que ores, que nos acompañes a creer a Dios, que lo vamos a llevar a cabo allá. Y todos los campus, todos unidos, 3 días allá en el Auditorio de la Reforma, alabando y escuchando al Señor y estando un ratito ahí en su palabra. Entonces, esperemos que eso se pueda dar. Les vamos a confirmar durante esta semana, pero para que de una vez lo apuntes en tu calendario, por favor, prepárate. Independientemente de dónde sea el lugar, te quiero decir, va a ser muy, muy padre, muy extraordinario. Muy bueno ese tiempo. Dios nos va a empezar a estirar a creer en fe para cosas bien grandes y quiere que tengamos una fe que vaya más allá de las cosas que las personas han visto y que realmente andemos caminando en fe, caminando en el Espíritu diariamente. Vamos a Judas, versículo 20. Solamente tiene un capítulo. ¿Cuántos han escuchado un mensaje en Judas? ¿No? Nadie había escuchado. Algunos dicen, ¿a poco Judas está en la Biblia? Sí, es un libro, tiene un solo capítulo y está casi al final de la Biblia. Si llegaste a Apocalipsis ya te pasaste. Dice Judas, versículo 20, pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. Deben tener compasión de los que no están firmes en la fe, rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio, incluso a otros muéstrenles compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Yo quiero que oremos juntos. Padre, hoy yo creo que tienes una palabra específica. Va a traer libertad, va a cambiarnos, va a transformarnos.
Va a abrir nuestros ojos para ver, Señor. Yo oro que sane tu palabra, que pueda levantar, que traiga consuelo, que traiga dirección, que traiga ánimo y sobre todo que pueda traer fortaleza a aquellos que se sentían débiles en la fe el día de hoy y que sepan que tú estás con ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Y a veces preparamos mensajes que son tan largos, duran tanto tiempo que es difícil poder enseñarlos en 35, 40 minutos. Por eso hacemos un mensaje muy largo que dura 4 semanas. Es un poco difícil, por eso hacemos una serie, porque una serie es un mensaje. Y la verdad es que es mucho mejor tener una serie de mensajes. Y platicaba con uno de los jóvenes y me decía, es que desde que empezamos las series me gusta mucho, porque sé que vamos a tratar un tema, sé lo que vamos a hablar, vengo expectante, vengo con ganas de poder escuchar referente a eso. Y además que no vamos en tantas direcciones que a veces hablamos de una cosa y luego otra cosa y luego otra cosa, entonces nunca sabemos qué aplicar y cómo vivirlo. Y queremos estudiar un ratito la palabra en un área de nuestra vida, aplicar estos principios. Y esta serie la llamamos Tabú. Y la llamamos Tabú porque hablamos de algunos puntos, algunos temas que a veces en la iglesia no se quieren tratar. O cuando se tratan de una manera mal, se hablan mal. La primera semana hablamos sobre el racismo. Es un tema que tal vez no se habla mucho en México, pero sí sucede mucho en nuestro país, que normalmente lo que hay en la sociedad se traduce dentro de la iglesia, donde hay clases, donde nos queremos dividir, y Dios nunca nos llamó a mirar simplemente la apariencia, sino a ver el corazón de la gente. La semana pasada estuvimos hablando acerca de política y la relación correcta, y quiero que quede bien claro que Dios sí llama a personas que tengan influencia en la política, pero nos damos cuenta que la iglesia es el plan de Dios, porque todos los sistemas de gobierno están limitados para llegar al verdadero problema del hombre, que es el pecado, y solamente el poder de la cruz y la iglesia predicando el evangelio que tiene poder para cambiar este mundo. Si lo crees. Y el día de hoy yo quiero hablarte acerca de algunos conceptos que hay en nuestra mente y hoy titulamos el mensaje se llama El cristiano ateo. El cristiano ateo. Y quiero hablar acerca de algunas ideas que a veces hacen que gente se aleje de su fe. Algunos problemas que hacen que la gente venga a la iglesia y se reúna, pero aún así ellos tengan un concepto a lo mejor un poco apartado de Dios. Dicen, yo vengo, pero no estoy todavía muy bien convencido. O vengo a la iglesia y sí creo algunas cosas, pero todavía tengo muchas dudas. Y si yo tengo dudas, entonces no puedo yo realmente ser un creyente. Y ese es un problema. A veces la iglesia, y cuando me refiero a la iglesia me refiero a todas, no nada más a lo mejor esta u otra o la de que está aquí abajo. No, me refiero a todas. Cuando una persona comienza a tener dudas acerca de algo que leen en la palabra o algo que ven o algo que escuchan, entonces ellos vienen y hacen una pregunta e inmediatamente son confrontados o enfrentados con un cállate, no opines, no digas nada, siéntate en la esquina. ¿Sí les ha pasado o no? Tú no debes de opinar, tú no debes de preguntar, tú no debes de indagar, tú no debes de investigar. Y entonces hay un problema porque nosotros, todos los seres humanos, tenemos siempre cuestionamientos. Es más, yo les quiero decir, la razón por la cual nosotros tenemos muchos de los inventos que hay en el mundo es porque alguien se cuestionó. ¿Y qué es esto? ¿Y por qué hay un relámpago? ¿Y de dónde viene? Y de todo eso es que ahora tenemos electricidad y que tenemos construcciones porque alguien se preguntó algo. Pero parece ser que en la iglesia cuando alguien se pregunta algo acerca de Dios, inmediatamente dicen, cállate, no preguntes nada. La Biblia dice, y tú, ok, sí, la Biblia dice eso, pero yo no entiendo cómo eso se relaciona con mi diario vivir. Y entonces la Biblia se vuelve muy a veces teológica o damos respuestas muy grandes y no son muy específicas de quién es Dios. ¿Ok? Sé que muchos me están viendo, pastor, no estoy entendiendo nada de qué estamos hablando. Bueno, lo que acabamos de leer nosotros en Judas es que la Biblia nos dice que hay personas que a veces en su fe están tambaleando, que a veces hacen preguntas y que en ese proceso debemos de fortalecernos unos a otros. Pero si no damos lugar a que la gente pueda hacer preguntas acerca de su fe, entonces nunca van a crecer. Preguntar no está mal. Es más, en la Biblia hay un pasaje donde David dice, ¿quién es el hombre para que tú pienses en nosotros? ¿Qué es eso? Una pregunta.
¿Es una duda? Sí, es una duda. Es decir, Dios, ¿quién es el hombre para que tú nos ames tanto? ¿Quién somos nosotros? ¿Cuál es nuestra identidad? Y entonces Dios empieza a hablar a su vida. Dice, ¿sabes qué? Te he puesto un poco mayor que los ángeles. Este es el lugar en el que te puse. Esta es tu identidad. Y David, de ese cuestionamiento, Dios le revela algo de quién somos. Yo doy gracias porque ese pasaje me fortalece a mí. Cuando nos preguntamos, Dios, tú eres el que sanas, Dios, tú eres el que haces esto, Dios, tú eres el que hacemos preguntas que nos tienen que llevar a conocer más acerca de Dios. Pero si no somos nosotros sabios, alguien puede hacer una pregunta e inmediatamente lo tomamos como que esa persona está cuestionando toda la existencia de Dios, todos los fundamentos de la palabra y entonces está mal. Y yo quiero decirte, hay cuestiones que sí nos hacemos y que no le queremos decir a nadie porque tenemos miedo a que nos tachen de ateo. ¿Cierto o no? Sean honestos, todo el mundo se ve así. Yo nunca he dudado de Dios, pastor. Nunca me he preguntado. Yo como me pregunto, vamos aquí, estamos animando a la gente. ¿Qué de esto? Dinos dónde estás. Revélate a mi corazón para que te pueda entender. Entonces, en esas preguntas necesitamos llegar a conocer. Ahora, hay algunas cosas que nunca van a cambiar. La palabra de Dios es la autoridad máxima. Eso me queda claro. Pero aún la verdad necesita ser aplicada para que tenga poder. El hecho de que comer frutas y verduras sea más saludable es una verdad, pero no es tu verdad a menos que tú y yo comamos frutas y verduras. ¿Están de acuerdo o no? Puede ser una verdad y puede ser lo que está ahí, pero de que eso se aplica a tu diario vivir y tú te levantes en la mañana y se te antoje más una torta de tamal aquí afuera, es muy diferente. Y entonces por eso entramos en dudas, decimos, sí, eso es lo que Dios quiere, pero ¿cómo puedo yo tener una vida de comer frutas y verduras si se me antoja tanto la torta de tamal? Es un ejemplo muy chusco, muy tonto, pero quiero que entendamos que podemos ser muy, 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 muy raros en conceptos de Dios. Ahora, quiero explicártelo de otra manera. ¿Qué sucede cuando un niño pequeño se acerca con sus papás y le hacen la pregunta, papá, ¿de dónde vienen los bebés? ¿Cuántos saben que el papá inmediatamente, ay, mijo, empieza a orar? Empieza a reprender, dice alguien. Porque el papá quiere darle al hijo una respuesta que pueda satisfacer su duda y que es bueno que el niño se esté preguntando. Es normal que el niño se pregunte, es normal que el niño diga, bueno, voy a tener un hermanito, ¿de dónde viene? O mi amigo en la escuela y pasan estas cosas. Y cuando le pregunta, el papá y la mamá normalmente le dan una respuesta que el niño pueda comprender para la edad en la que está, para los 5 años. ¿Están conmigo o no? Va a decir, bueno, mamá va a crecer y sale de su pancita y le da una respuesta que pueda simplemente explicarle en ese momento dónde está. Y si el papá es cristiano, no le va a mentir. Viene de la cigüeña de París, ¿no? Le va a decir la verdad, le va a dar una verdad. Pero quiero que te des cuenta que le va a dar una verdad más pequeña, no tan amplia. No tan grande, no tan profunda, no tan abundante. No le va a sacar una presentación en PowerPoint y le va a explicar, pues mira, este es el ciclo menstrual y pasan estas cosas, están unas cositas chiquitas que son los espermatos. El niño no va a entender nada, nada, nada. Pero cuando la persona va creciendo, entonces la respuesta se hace un poco más profunda. A un niño de 14, 15 años la respuesta es un poquito más detallada. Ya le quieres explicar porque ya es muy importante. Porque ya los niños de 14, 15 años con las hormonas brincan y saltan a todos lados. Y quieres explicarles muy bien cuál es el proceso para cuidar. ¿Están conmigo o no? Y ya cuando las personas son más grandes, estos tienen un mayor conocimiento. Los que están casados van a tener más revelación y más conocimiento de lo que pasa. Y algunas parejas dicen, se nos chispoteó. Tienen una revelación muy profunda de lo que pasa en sus vidas. Ahora, cuando ya una persona es un doctor, un ginecólogo, él tiene posiblemente el conocimiento más profundo que puede haber sobre el tema. Ya estudió, ya investigó, ya llegó, él entiende cosas que la mayoría de la gente no entiende y su concepto entre el niño de 5 años y el doctor que tiene maestría y que es un ginecólogo, ¿cuántos saben que es muy diferente? Ahora, desde el de 5 años hasta que tiene el doctor, todos son verdad. Son verdad, no hay mentira. No hay mentira en ninguno de ellos, simplemente es mucho más simple, más sencilla la verdad.
Entonces, cuando venimos a Dios, yo quiero que te des cuenta, todos cuando llegamos a Dios, llegamos con un velo. La palabra de Dios nos dice en 2 de Corintios 4:3, la buena noticia que predicamos está escondida de un velo. Porque cuando todos llegamos a Cristo estamos cegados, no entendemos las cosas. No entendemos. Y de repente hay personas que, ya me cayó el 20, ya entendí esto. Ya entendí, algún día se te ilumina y tienes una revelación y entiendes algo acerca de Dios. Es el día que te cae el 20 de por qué pasan las cosas. ¿Por qué? Porque tú vas madurando para poder entender cosas acerca de Dios. Pero el problema viene que muchos de nosotros nos quedamos con una imagen muy reducida de quién es Dios. Y aunque podemos llevar 10 o 15 o 20 años en la iglesia, seguimos pensando como un niño de 5 años. En cosas muy sencillas acerca de Dios porque nuestra fe no profundiza, no crecemos. Entonces, sobre todo, si tú te criaste en la iglesia, si tú de chiquito fuiste y te mandaron aquí a clase de escuela dominical, así se llamaba antes, vas a ir a la escuelita dominical. Te mandaron a catecismo, te mandaron a información. Tú aprendiste cosas de Dios, pero a un nivel muy chiquito. No que estaba mal, no es de que te mintieron, es que te dieron una verdad muy chiquita. Muy para los oídos de un niño de 8 o 9 años, y hay cosas que tú no entendiste y que no comprendías y que tu mente... Entonces cuando uno llega a Cristo, aunque ya seas adulto, tú tienes verdades pequeñas acerca de Dios. Te damos el curso de los 7 pasos, pero déjame decirte, el curso de los 7 pasos, que es de la vida, de las verdades de la vida cristiana, son básicos. Es básico. Tú no te puedes quedar nada más con eso básico, tú necesitas crecer algo más. Entonces, a menos que tú puedas crecer, te vas a quedar con algunas ideas o con una idea de Dios equivocada. Y yo quiero presentarte hoy 5 dioses, 5 dioses diferentes, que no son el Dios de la Biblia, pero que a veces creemos que ese es. Y el problema es que si tú crees en esta idea o esta presentación de Dios, lo que va a suceder es que tú te vas a sentir mal cuando eso no pase. Y por eso muchas personas y muchos jóvenes se acercan. ¿Por qué jóvenes se alejan de Dios? Porque se les enseña ciertos conceptos cuando son chicos, pero no madura su revelación de Dios. Tú necesitas un concepto de Dios diferente entre los 15 y los 20 años, diferente a cuando tienes 30, diferente a cuando tienes 35. Tú necesitas un concepto de Dios para hoy. Y por eso vemos a veces gente que ya está en una edad y tienen crisis en su fe y pueden haber caminado con Dios 40 años, pero como ellos quieren un concepto de Dios anterior, no quieren el concepto de Dios para ahora, en este momento, tienen crisis en su fe. ¿Por qué? Porque tenemos que madurar a lo que Dios está hablando para ese momento, ¿sí? Entonces, un primer concepto es el Dios, yo le llamo angelito de la guarda. O sea, algunas personas crecieron y sus papás les dijeron que había un angelito de la guarda que estaba ahí, que te acompañaba a todos lados, que era como que aparecía aquí del hombro derecho y que te decía cosas buenas, ¿no? A alguien le contaron eso, a lo mejor te contaron. Y había un Dios angelito de la guarda. Y el Dios angelito de la guarda siempre te protege, nunca malo te va a pasar. Él siempre va a estar contigo, nada terrible va a suceder, nada malo te va a pasar y siempre te da buenos consejos. Y también se esconde cuando haces algo malo. Dios angelito de la guarda. Ahora, hay un problema muy grave con este Dios, porque cuando entonces tú empiezas a crecer y caminas y algo difícil pasa en tu casa, tú le echas la culpa a Dios porque Dios no hizo lo que tú querías que hiciera. Tú creces y tus papás empiezan a tener problemas. Y tal vez los papás se divorcian y tú dices, Dios, tú no me escuchaste, tú no me protegiste, me abandonaste, Dios no existes. Hay un problema porque cuando nosotros miramos a Dios así, cuando algo malo nos pasa, inmediatamente llegamos a la conclusión de que Dios protege a todos, pero no nos ama a nosotros. Dios es bueno, pero no es bueno conmigo. Y ese concepto es muy, muy peligroso. Sí, Dios nos protege, sí, Dios está con nosotros, pero no en el sentido de que nada nunca malo pasa, o cuando pasa algo malo es que Dios ya se fue, o cuando hay una dificultad entonces que Dios no existe. Y hay personas que siguen, ¿por qué me pasó esto? Yo creo en Dios, y se quedan atorados en su fe porque un día enfrentaron algo
que su Dios, angelito de la guarda, no puede responderles, no les puede explicar. Y cuando algo difícil pasa en su vida, cuando hay algo duro que pasa en su familia, cuando algo que no pueden ellos explicar, su fe empieza a claudicar y pierden porque el Dios, angelito de la guarda, no los protegió. Pero ¿qué es lo que dice Juan? Dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Dios quiere que tengas paz, pero te dice, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Entonces, quiero que entiendas muy bien el concepto. Dios es poderoso, te protege y está contigo, pero esto no significa que a personas buenas a veces haya dificultades. No significa que a personas muy buenas, cristianas, creyentes, a veces tengan retos financieros, a veces tengan retos a su salud, a veces haya problemas y haya situaciones que tienen que enfrentar. Pero si tú piensas en un Dios que nunca va a permitir que ninguna dificultad pase en tu vida, entonces cuando hay una dificultad, tú te enojas, te ofendes con ese Dios y estás molesto. Y dices, ¿por qué Dios permitiste y hiciste que esto me pasara a mí? Y por años y años y años y años siguen ofendidos porque Dios no es el Dios angelito de la guarda. Mientras que no vemos que como Dios siempre está con nosotros protegiéndonos. No nos damos cuenta cuántas cosas terribles pasarían si no es que Dios estuviera con nosotros. Yo lo veo como un bombero. El bombero no ocasiona los incendios, el bombero es el que resuelve los problemas de los incendios. Es el que viene y rescata, es el que viene y que salva, es el que está listo en todo momento para ir y resolver los problemas. Mientras que Él no es el que lo ocasiona, Él es el responsable de resolverlos, es el que está listo para venir a hacer. Yo quiero que sepas, a veces cuando hay incendios en tu vida, Dios está más que listo a venir y trabajar y participar. Y no significa que el bombero no te protegía o no quería lo mejor, simplemente hay ocasiones en situaciones en nuestra vida que vamos a enfrentar en este mundo, porque este mundo está caído y destruido por el pecado. Pero Dios nos dijo que Él ha vencido al mundo. Por lo tanto, tú y yo podemos vencer todo lo que enfrentemos. Entonces, el Dios angelito de la guarda no existe, perdón. Pero el Dios que te protege y que te lleva aún a través de las tormentas, ese es el que sí existe. Ese es el Dios que cambia, ese es el Dios que está ahí. ¿Sí? Ahora vamos al número 2. Y le puse nombre chistoso, no crean que están en la Biblia, yo inventé los nombres, ¿sale? Pero el Dios número 2 es el Dios novio o novia. Y el Dios novio es el que los novios siempre quieren estar cerca. Y hablan, ¿dónde estás? No, tú cuelga, no, tú cuelga. Y quieren estar juntos, y se quieren sentar juntos, y cuando vienen a la iglesia están sentaditos juntos. Hoy en la mañana recogimos a 2 jóvenes y en el coche, en la parte de atrás no había mucho espacio y me dice, van a ir un poco apretados. Y yo, amor, no creo que les importe. ¿Verdad? El novio quiere estar ahí, pegado uno con el otro. Pero lo que pasa es que muchas veces nosotros venimos a Dios y tenemos con Él un encuentro que tiene más que ver con sentir a Dios. Y yo voy a muchos cristianos y me dicen, yo siento a Dios y yo lloro y siento su presencia y yo quiero estar ahí. Y luego escuchamos de, ¿cuántos hoy sienten la presencia de Dios? Y hay personas que llegan y honestamente dirán, no, pues como que ahorita no mucho. Y si todos, la gran mayoría, hemos tenido esa experiencia de sentir a Dios. Pero a veces en nuestro caminar cristiano pasa una etapa donde tú no precisamente sientes a Dios. Yo personalmente tuve este problema porque a veces iba yo y oraba y tenías experiencias donde tal vez lloras o sientes como un abrazo o tienes una sensación en tu cuerpo, te emociona y tal vez ríes, tal vez lloras, tal vez te pone la piel chinita, tal vez sudas, no sé, algo pasa en tu cuerpo, hay una emoción, es una emoción. Pero déjame decirte, si solamente limitamos a Dios a una experiencia emocional, nunca vamos verdaderamente a conocer al Dios que es en espíritu. Y a veces solo buscamos, entonces cuando no sentimos físicamente a Dios, cuando no sentimos eso, cuando no se nos pone la piel chinita y no lloramos y no estamos como, ya sentimos que Dios ya nos dejó. Y buscamos muchas veces ese sentimiento, esa emoción.
Ahora, como mexicanos somos bien enfocados a los sentimientos. Nos gusta que las cosas sean duras, que las sintamos. Nuestra comida pica. ¿Por qué crees que pica? Porque queremos sudar cuando comemos. Quiero fuego salga de mi boca. O sea, quiero comer y sentir todo. La comida es muy condimentada. Aunque ustedes no se den cuenta, ya estamos acostumbrados. Pero nuestra comida es emocional. O sea, ves el chile en nogada, tiene 400 ingredientes. Y, es como una bomba. Así, ¡guau! Disfrútala, es una emoción, sale desde nuestro interior. O sea, tiene que ser duro, tiene que ser emocional. Pero la verdad es que Dios no le da tanta importancia a nuestras emociones en la Biblia. Y choca con nuestro Dios mexicano novio emocional. Porque nosotros queremos que Dios sea súper emocional. Y Dios es como, no, yo soy más de tu espíritu. Yo quiero que sepas más de que sientas. ¿Sabes? Yo no me tengo que levantar en la mañana y convencerme de sentirme Gabriel. Me veo en el espejo, tú eres Gabriel. ¿No? Sí, Señor, tú siéntete hoy. Oh, no, yo sé que soy, nadie me lo tiene que decir, yo lo sé. Nadie me tiene que convencer de ser mexicano. Sé que soy, tengo mi IFE, ayer la fui a sacar y lo tienes. Tú sabes que es tu derecho, sabes quién eres. No tienes que convencerte de esas cosas. Y luego como cristianos, cuando no sentimos, empezamos en crisis y perdemos nuestra identidad. Dios, no te siento. ¿Dónde estás? Abrázame. Y está padre, pero no siempre Dios nos va a llevar en nuestras emociones. Porque cuando todo te lleva a tus emociones, yo te puedo decir, hermano, yo he visto señoras llorando en el cine y Dios no estaba ahí. Yo he visto a jóvenes sentirse bien eufóricos en conciertos y no precisamente Dios está ahí. Es una emoción, es un sentimiento, está bien. Yo he estado en partidos de fútbol donde se te pone la piel chinita y todo el mundo está pero gritando y todo. Y no precisamente es Dios haciendo que Pumas gane. Si limitamos a Dios a nuestras emociones y solo lo conocemos a través de nuestras emociones, vamos a tener un Dios muy emocional. Muy emocional, no un Dios profundo. Ahora, yo voy a hacer un paréntesis, este es mi comentario, si lo quieres borrar, bórralo, si no lo crees está bien, pero en mi parecer cuando Dios se encuentra con nosotros, porque nosotros somos tan pequeños y tan infantiles y estamos cegados, Dios nos alcanza primero en nuestras emociones para después llegar a nuestro espíritu, porque no lo conocemos de otra manera. Tú y yo no sabemos nada del espíritu, pero sí conocemos las emociones, sí sabemos de reír, de llorar, entonces cuando llegamos a Dios sentimos algo. Se siente padre estar aquí, yo me siento libre, hay algo que solamente podemos entender como algo padre. Y la gente dice, es buena vibra, está padre, lo expresan de esa manera porque esas son sus palabras para expresar algo que sintieron en sus emociones. Pero Dios no llega nada más a las emociones, quiere llegar al espíritu. Esa es mi explicación. Si tú tienes otra cosa está bien, no hay problema. Si eres pastor, yo no lo creo, está bien. Pero yo creo que llega Dios a nuestras emociones y nos lleva a nuestro espíritu. Lo que sí sé es lo que dice la Biblia. Y Dios no nos dijo siempre me sentirán, dice Dios siempre estaré contigo. Es muy diferente sentir la presencia de Dios a saber que Dios está aquí. Yo quiero decirte, Dios está aquí, lo sientas o no lo sientas, tú necesitas saber que Dios está ahí. Tú necesitas tener la plena seguridad que eres su hijo. Tú necesitas tener la plena seguridad que si Él te tomó, Él no te va a abandonar, sino que Él está contigo. Por eso algunos creyentes sienten que tienen que pedir perdón todo el tiempo para que Dios no los abandone. Y Dios te dijo, yo estoy contigo, eres mi hijo. Aunque la riegues, sigue siendo mi hijo. Pues ¿y qué tal si Dios ya no me ama? Quiero decirte, Dios ya te dijo que te va a amar por siempre. Y cuando nos llama hijos para siempre. Personas ahí, ¿y qué tal si entonces ya perdí todo lo que había yo avanzado con Dios? ¿Qué tal si yo pierdo mi salvación? Déjame decirte, si Dios te llama hijo, te dijo hijo, no te va a abandonar. Muchos no dijeron amén ahí. Mira lo que dice Salmos 27:10, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá, ¿dónde dice? Cerca. Dice Santiago, acércate a mí, yo me acercaré a ti, yo estoy contigo, no te voy a dejar.
Ahora, en Ezequiel, al final del versículo 35, uno de los nombres de Dios se llama Jehová o el Señor o Yahvé Shama, que significa el Señor está allí. Cuando Jesús fue llamado, le llamaron Emmanuel, Dios con nosotros. Es más, di esto conmigo, Dios, aunque te sienta o no te sienta, sé que estás conmigo. Dile una vez más, Dios, aunque te sienta o no te sienta, sé que estás conmigo. Entonces, porque hay personas que dicen, es que yo nunca he experimentado el llorar y el estar en la presencia de Dios, es que Dios no me ama. No, a veces hay situaciones en nuestro corazón que no somos tan emocionales y simplemente conocemos que Dios está ahí. Si lloras y está bien, no estoy diciendo que esté mal esa parte, estoy diciendo que llores o no llores, tú sepas que Dios está contigo. Rías o no rías, tú sepas que Dios está contigo siempre. Y cuando haya tiempo en que tal vez tú no sientas físicamente o haya una manifestación, aún así tu fe no claudique, no te sientas mal. Dios está contigo. ¿Sale? Bueno, vamos con otro Dios. El tercero es el Dios místico. Y no es luchador. Simplemente es el Dios místico. ¿Y cuál es el Dios místico? Bueno, a través de la historia de la humanidad, la gente ha querido explicar todo en cuestiones de Dios. Y esto puede ser un poquito difícil porque a veces no todo lo que pasa en el mundo es la obra de Dios. Y el mundo, a través de la humanidad, la gente ha querido adorar a muchas de las manifestaciones que pasan y que tenemos que entender qué es Dios y cuál es su voluntad y conocerle a Él. Por otro lado, hay muchas personas que solo buscan la parte milagrosa acerca de Dios y cuando Dios ya no hace estas obras hiper milagrosas, ya inmediatamente dicen, no, ya Dios ya no está ahí. Entonces, hay a través de la historia gente que ha adorado al Dios del sol, Dios de la luna, Dios de todo esto, porque buscan las manifestaciones extraordinarias y ahí es solo donde van a encontrar a Dios. Son las personas que quieren ir a la pirámide ahí en marzo para llenarse de energía y de vibras y cosas. Todo tiene que ver con misticismo y cosas raras. Y no siempre Dios es así. Sí es una cosa. Dios sana, Dios hace milagros, Dios hace todo eso. Pero ese no es Dios. Dios es una persona que hace milagros. Dios hace milagros. Pero buscar los milagros te puede llevar a buscar cosas místicas muy raras. Y hay personas buscando ahí que si esto pasa y que solamente Dios está en una reunión cuando cae polvo del cielo, cuando hay estas cosas, cuando hay ciertas manifestaciones místicas. Yo quiero que sepas que no siempre tiene que haber, no está mal que Dios se manifieste y que gente caiga, ría, brinca, salte, todas esas cosas están padres, pero eso es una manifestación de tantas que Dios tiene. Otra puede ser guardar silencio. ¿Sabías qué es Selah en Salmos? Cuando vemos la palabra Selah, a veces la encontramos, es simplemente pensar, meditar en Dios. A veces es un silencio donde uno dice, Dios, aquí estás. Y en esa paz está su presencia. El Dios místico es las personas que estaban con Jesús. Cuando Jesús hacía milagros, había mucha gente. Cuando alimentó a los 5,000, estaban ahí todos. ¡Wow! El milagro, qué padre, Dios nos da de comer. Pero después, cuando estaba más adelante Jesús, ¿dónde estaban esos 5,000? ¿Dónde estaba la gente que nada más quería? Y Jesús volteó y les dijo, si ustedes nada más me buscan por los milagros, no me buscan por quién soy. Si quieren, váyanse. No podemos buscar solamente al Dios místico que hace cosas. Sí, Dios es un Dios que hace milagros, pero el hecho de que no haya milagros no significa que Dios no esté. Es más, yo te quiero decir, muchas veces Dios está haciendo tantas cosas a nuestro alrededor que no le damos crédito, porque a fuerzas queremos que Dios provea así. Yo te voy a poner un ejemplo. Todos nos encanta cuando una persona puede llegar y tú estabas creyendo a Dios tal vez para pagar la renta y te hacían falta 800 pesos y de la nada una persona llega y te dice, hermano, mira, aquí hay 800 pesos. Y cuando dicen, ¡wow! Estuvo padrísimo. Ese es un milagro. Pero ¿sabes también que es un milagro que tengas trabajo constante para tener el dinero para pagar la renta? Pero nosotros queremos el otro más que el de todos los días. Queremos el extraordinario, el raro, el de chispas y que brinca y que salta. Pero es el mismo Dios. Y tu fe puede entrar en problemas cuando solo buscas al Dios que hace chispas y que brinquen cosas.
Y nos vamos, y aquí que somos, nos volvemos bien raros, queremos el Dios que es así como místico y que hace mil cosas raras y así estamos con los polvos y el aceite y el no sé qué. Mira, Dios puede hacer la manifestación que Él quiera. Si Él quiere que ahorita aparezcan palomas y que vuelen por aquí, gloria a Dios, y ángeles aparecen, qué bueno. Pero hay gente ya buscando manifestaciones de ángeles como la única evidencia de que Dios existe. Y eso somos como Tomás, hasta no ver, no creer, hasta que no haya una manifestación. Acuérdense de Tomás, siempre él estaba buscando cosas que fueran más tangibles. Y Dios quiere que sepamos que Él está con nosotros. Fíjate en Abraham, 25 años esperando un milagro. Y él podría haber dicho a los 10 años, no, pues ya no, está Dios conmigo. A los 15, a los 20. Pasando prueba tras prueba tras prueba. Por eso tenemos que saber que Dios no solo es el Dios místico. ¿Están conmigo? Vamos a otros dos. El cuarto es el Dios teológico. Y ese es que Dios solo puede ser conocido a través de una profunda teología, a través de muchísimos años y estudios, a través de muchísima liturgia, a través de muchísimas cosas, y que tú nada más así lo puedes conocer. Pero existe un problema. La Biblia, si tú la empezaste a leer, es una historia tras otra historia, tras otra historia. No es un libro de dogma como nosotros lo queremos hacer. Es más, muchas veces leemos una historia para sacar una enseñanza, un dogma y para hacerle una doctrina. Pero Dios piensa más en historias diarias donde la verdad de la Biblia se vive. Entonces, cuando alguien tiene una pregunta, tú volteas y dices, pues la Biblia dice eso. Oh, pues está padre, pero yo no la entiendo. Y nos da hasta pena voltear y decir que no entendemos ciertas cosas de la Biblia en cómo se aplican a nuestro diario caminar. Y entonces cuando nosotros damos esa respuesta, la Biblia nada más dice, estamos diciendo, bueno, esto es lo que declara la palabra de Dios, pero de que eso se convierta en algo verdadero, hay una gran diferencia. Tenemos que entender que las verdades se tienen que vivir para que nos transformen. Si solo buscamos un Dios con muchos conceptos teológicos y un panorama teológico y que nunca podemos cuestionar y que nunca nos vamos a enfocarnos más en las obras. Y estos son las personas como los que estaban con Jesús, que eran los fariseos, que cuando Jesús hacía un milagro le decían, Jesús, tú no puedes hacer un milagro, no está en la Biblia, mal, es sábado, no hagas milagros en sábado. Y Jesús como, no, ¿qué les pasa? Hay que vivir la palabra. Y cuando le decían algo a Jesús, Jesús les decía, a ver, no se trata de ojo por ojo, se trata de que tú muestres verdaderamente a Dios. Si alguien te pega, dale la otra mejilla. Y todos, ¿qué? ¿De qué estás hablando? Porque Jesús les daba una aplicación a todo lo que venía en el antiguo pacto. Les daba vida, no nada más les daba conceptos teológicos. Porque si solo buscamos a Dios y solo pensamos que le vamos a conocer de una manera teológica, te tengo una noticia, Dios quiere que le conozcas el lunes y el martes y que lo vivas y que no nada más tengas el concepto de perdón es esto, gloria a Dios, ya tengo el concepto de perdón. Sí, pero de que ese perdón pase a que tú perdones hay un gran trecho, una gran diferencia. ¿Estás conmigo o no? Podemos tener mucho conocimiento, muchos estudios y poca práctica. Y mira lo que dice Santiago, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Uno puede ser experto, saber quién escribió todos los libros de la Biblia, saber todas las cosas. Es más, yo te quiero decir, el día de hoy, muchísimos seminarios bíblicos en Europa tienen a personas que son expertas, doctorados en teología, que ni siquiera van el domingo a su iglesia ni creen en Dios. Porque en una época que vivimos, una época de mucho conocimiento, pero poca práctica. Y tenemos que tener más práctica que equipare nuestro conocimiento. Si tú sabes de Dios, vívelo, practícalo, vívelo. No nada más lo digas, no nada más sea, vívelo. Dice aquí, de lo contrario solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchan las palabras pero no las obedecen, serían como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, te alejas, te olvidas. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Seamos honestos, ¿cuántos de ustedes se acordaban de que habíamos hablado de racismo hace 2 semanas? Y todos, ya se me había olvidado. ¿Sí o no?
¿Por qué? Porque a veces se nos olvida aplicarlo y vivirlo y mirarnos y confrontarnos con la palabra, pero estamos en este deseo de comer, conocimiento, conocimiento, conocimiento. Y por eso quiero abrir otro paréntesis más. En este tiempo que vivimos hay muchísimo contenido cristiano. Gloria a Dios. Tú podrías ver predicaciones 24 horas del día, ¿cierto o no? Tú puedes meterte en internet, alguien en otro lado del mundo puede orar por ti. Tú puedes mirar, ver todo. Pero te quiero decir, nuestra casa y nuestra familia tiene un llamado muy especial. Hay cosas muy específicas que Dios nos llama a hacer. Y yo quiero que seas mucho más sabio en qué cosas Dios está hablando, pero para otra casa. No es que esté mal, pero es que es un asunto de otra familia. ¿Cierto o no? Hay cosas que Dios nos habla para esta casa, que es para nosotros, que Dios quiere que nosotros crezcamos. Pero hay cosas que Dios va a hablar para otras iglesias, otras casas. Y así como a lo mejor hoy tú podrías decir, ay, pues miren, en la otra casa comieron chiles en nogada y aquí quesadillas. Qué mal. A mí me gustaría vivir allá. Esa mamá es bien buena onda. No, mira, quesadillas aquí. Tal vez aquí porque simplemente hubo tanto trabajo y tantas cosas que han pasado y ha habido tanto de dar, o todo el dinero que tenían lo dieron para algo más que el día de hoy nada más sobró para quesadillas y tortillas están muy buenas. O la mamá estuvo tan ocupada que dijo, hijos, háganse lo que quieran, cada quien escogió lo que quiso comer. Y el hecho de que en una casa haya comida a lo mejor muy elaborada ese día y en esta casa hubo algo diferente, no significa que allá sea mejor, aquí sea peor, pero nos empezamos a comparar. Y si esa iglesia hace allá 24 horas de oración y ayunan, y tú, ay, aquí nunca ayunamos, nunca oramos, nunca hacemos esto, pero aquí hay otras cosas que Dios habla y nos podemos empezar a comparar y a sentir mal. Ahora, no está mal, no estoy diciendo que todo lo que está en internet está mal. Algunas cosas creo que no nos incumben y que son cosas para esa casa. Si no empezamos a comparar. Entonces tenemos que tener cuidado. Si quieres yo te recomiendo que escuches de ministros y pastores que predican cosas que van muy parecidas a la visión para que entonces tú tengas cómo practicarlo, porque eso es lo que va a pasar, vas a escuchar algo que no puedes practicar, porque lo que hablamos aquí es para que lo vivas y lo practiques en este entorno de Puebla. Ahora lo que Dios habla en otro lugar a lo mejor es para otra temporada, y luego te pones a escuchar predicaciones de hace 15 años, luego esas cosas, es más, hasta las mías eran de otro tiempo. Dios está hablando algo para ahora en este momento 2016 a tu vida. Entonces ten cuidado de no nada más consumir. Si quieres recomendaciones, te podemos recomendar algunas iglesias que nosotros sabemos que están caminando en cosas que nos animan en este tiempo. Porque mi esposa y yo escuchamos y nos animan, pero no todo lo que está por fuera es para nosotros o para esta familia. ¿Están conmigo o no? ¿Sí? Y el último punto es el Dios, el genio de la lámpara. Y el Dios genio de la lámpara es que tú vas y Dios, responde esto, haz esto, quiero que lo hagas así. Dame mis 3 deseos, Dios. Quita a mi jefe, cámbiame de esposa, llévate a ese pastor que nada más nos regaña. Entonces agarras y le pides a Dios, y cuando Dios no hace la forma como tú quieres, en el tiempo que tú quieres y como tú querías, haces berrinche y te enojas. Si Dios hubiera respondido a las oraciones de todos los jóvenes de 15 años, todo el mundo estaría peleándose ahí la misma chava, la misma artista de cine, ¿o no? Si Dios hubiera respondido todas las oraciones de niños de 10 años, esta iglesia estaría llena de dulces. Tendríamos dulces en la entrada, dulces atrás, dulces aquí, dulces allá. De veras, yo no creo que Dios debería de haber respondido todas las oraciones de cuando yo tenía 15 años. No lo hizo, gracias a Dios. ¿O no? ¿Por qué? Porque nuestras oraciones muchas veces están muy limitadas y son mucho en que queremos que Dios haga las cosas como nosotros queremos. Si tú crees en el Dios genio de la lámpara, te tengo una noticia, ese Dios no existe. Dios responde todo de acuerdo a su voluntad.
Dice Juan capítulo 14 versículo 12, les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. ¿Con quién va a estar? Con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré para que el Hijo dé la gloria al Padre. Es cierto, pídame cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Es cuando leemos un pasaje como eso decimos, ay, pues voy a pedir cualquier cosa que cambie esto, quita esto, haz todo lo que yo quiera. Pero si leemos el capítulo completo, Dios está hablando acerca de sus discípulos, cambiándose, permaneciendo en Él y conociendo su voluntad. Dios responde todo de acuerdo a su voluntad, no todo lo que nosotros queremos. ¿Cómo sé si vivo con un Dios? ¿O cómo sé que creo en un Dios que es genio? Porque estamos enojados de que Dios no ha respondido la que oramos como queremos. Yo tengo que dicen, pastor, yo oré y Dios no hizo. No, Dios no ha hecho lo que quiero. ¿Por qué Dios no responde? ¿Por qué no ha hecho como yo quería? Es que ya pasó la hora y no hizo lo que yo quería. Yo tengo, pues es que no, así no funciona, o sea. Y nosotros todos decimos, ay, no, yo no creo en un Dios genio de la lámpara, eso está mal, eso yo ya lo sé. Pero cuán enojados estamos con Dios de que no ha cambiado a la persona que queríamos que cambiara, no ha puesto a la persona, no ha hecho lo que queríamos como nosotros queríamos que lo hiciera. ¿Cierto o no? ¿Cuántos dicen ouch? No digan amén, nada más digan ouch. Y nos enojamos. ¿Por qué? Porque creemos en el Dios de la lámpara, de Aladino. Dios, hazlo ahorita como yo quiero, en mi calendario, en mi horario. Tráeme esto, haz el otro, haz el otro. Dios no es el Dios genio de la lámpara. Dios cumple sus promesas. Así que yo quiero decirte que estas formas que a veces interpretamos de Dios son formas inmaduras a veces de conocer a Dios. Hay una cierta verdad, si se fijan, no que todas sean malas o mentiras, sino que tienen una verdad muy chiquita. Sí, Dios nos da todo lo que pedimos de acuerdo a su voluntad. Sí, Dios hace milagros, pero los milagros o su ausencia no significa que Dios te abandonó. Sí, Dios toca nuestras emociones y nos llega a manifestar, pero el hecho de que hoy no hayas llorado no significa que Dios no esté contigo. Y sí, definitivamente Dios es un Dios en el cual quiere que le podamos conocer personalmente. Y quiere protegernos. Y quiere estar con nosotros. Pero el hecho de que cosas difíciles pasen en tu vida no significa que Dios te abandonó. Pero necesitamos conocer a Dios, el verdadero Dios, el que está en la palabra de Dios, pero el que se vive diariamente, no el que está en una idea nada más teológica. Yo quiero que cierres tus ojos por un instante, porque creo que no está mal que tú te hagas preguntas acerca de Dios, pero quiero animarte que en esas preguntas necesitas ir profundamente a buscar de Dios. Si tú te has preguntado, oye Dios, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó el otro? Tal vez tengas que decirle, Dios, hoy necesito acercarme más a ti, conocerte más personalmente. No podemos conocer a Dios solamente a través de lo que otras personas nos han hablado. ¿Sabes cuál es la diferencia acerca de un niño de 5 años? Es que el niño de 5 años adquiere conocimiento de lo que los padres u otros le dicen. Pero un chico en la universidad, él necesita adquirir el conocimiento. ¿Sí lo escuchaste? Tú necesitas adquirir el conocimiento de Dios. Es bueno lo que hablamos el domingo en la mañana, pero ha llegado el tiempo de que tú adquieras el conocimiento. Adquieras el conocimiento. Yo quiero que hagamos una oración juntos. Yo quiero que le digas, Señor Jesús, gracias por amarme tanto, por revelarme al Padre. Muéstrame las ideas equivocadas que tengo. Quiero conocer al Padre en su palabra todos los días, en una relación personal. Transfórmame. Quítame todo el pecado, lo que hay en mi corazón. Revélate a mi vida. Hazme tu discípulo.